de hipótesis. Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico utilizado para determinar si existe suficiente evidencia en una muestra de datos para inferir que una condición es verdadera para toda la población. Es una herramienta fundamental en la inferencia estadística. Una prueba de hipótesis para la media se utiliza para determinar si la media de una población difiere de un valor específico, basado en una muestra de datos. Este proceso implica formular hipótesis, elegir el estadístico de prueba adecuado T o Z y tomar una decisión basada en los resultados de la prueba. Componentes de una prueba de hipótesis. Hipótesis nula. Es una afirmación sobre un parámetro de la población que se asume verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Generalmente representa una posición de no cambio o no efecto. Hipótesis alternativa. Es una afirmación que contradice a la hipótesis nula y representa el efecto o cambio que se desea probar. Puede ser una hipótesis de una cola mayor o menor o de dos colas, que sea diferente. Estadístico de prueba. Es un valor calculado a partir de los datos de la muestra que se utiliza para decidir si se rechaza la hipótesis nula. Dependiendo de la naturaleza del problema, se pueden utilizar diferentes estadísticos, como el Z-score o el T-score. Nivel de significancia. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Comúnmente se utilizan valores como 0.05, 0.01 y 0.10. Región crítica. Es el conjunto de valores del estadístico de prueba que lleva el rechazo de la hipótesis nula. Valor P. Es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba al menos tan extremo como el observado, bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. Se compara con el nivel de significancia para tomar una decisión. Prueba de hipótesis para la media. Planteamiento y análisis de una prueba de hipótesis para la media. Queremos analizar la resistencia a la compresión del concreto utilizado en una construcción. Se debe que la resistencia a la compresión del concreto bajo condiciones normales tiene una media conocida de 3000 psi. Un ingeniero sospecha que el nuevo método de mezcla ha mejorado la resistencia. Se toma una muestra aleatoria de 15 bloques de concreto y se mide su resistencia a la compresión. Formulación de la hipótesis. Hipótesis nula. La media de la resistencia a la compresión del concreto es 3000 psi. Hipótesis alternativa. La media de la resistencia a la compresión del concreto es mayor que 3000 psi. Los datos son: la muestra tiene el número de datos 15 y la resistencia medida en psi son los siguientes. Para decidir si utilizamos el estadístico T o el Z-score, consideramos lo siguiente. Para la prueba Z-score se utiliza cuando el tamaño de la muestra es grande y o la desviación estándar de la población es conocida. Prueba T-score se utiliza cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar de la población no es conocida. En este caso, tenemos un tamaño de la muestra pequeño, de 15, y no conocemos la desviación de la estándar de la población. Por lo tanto, utilizamos el estadístico T para la prueba de hipótesis. Condiciones para realizar una prueba T. Se necesita que la muestra sea aleatoria y la distribución tiene que ser normal. Realización de la prueba en RStudios. Tenemos los datos de la muestra, la media hipotética, que es 3000, y realizamos el T-score con el t.test en RStudio. El comando ttest en R realiza una prueba de T de una muestra, comparando la media del vector de datos de la resistencia contra un valor hipotético, que en este caso es mu0. Los parámetros utilizados son la resistencia, que es el vector numérico de datos mu, que es el valor hipotético de la media poblacional bajo la hipótesis nula, en este caso es mu0, y alternative, que define la hipótesis alternativa y se establece como grader, indicando que la prueba evalúa si la media de la resistencia es mayor que mu0. En este caso nos dio que el p-valor es 0.02903 y el valor estadístico 3.2505. Entonces tomamos una decisión y dado que el valor de P es menor que el nivel de significancia, que es 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Esto indica que hay suficiente evidencia para concluir que la media de la resistencia a la compresión del concreto con el nuevo método de mezcla es mayor que 3000 psi. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la prueba de hipótesis para la proporción, como parte del examen de estadística y probabilidad. Primero, vamos a plantear un problema. El problema nos dice,
Se quiere evaluar si la proporción de edificios construidos en una región que cumplen con las normas sísmicas es de al menos el 90%. Para ello vamos a tomar una muestra aleatoria de 500 edificios. La región va a ser, por ejemplo, en un país, el país de Ecuador, va a ser la región Sierra, y en la región Sierra vamos aleatoriamente, vamos a escoger 500 edificios al azar. Después de la inspección, nos dice que se encontró 465 edificios de la muestra que cumplen con las normas sísmicas. ¿Cuáles son las normas sísmicas? En Ecuador tenemos la norma ecuatoriana de la construcción. Esta nos da un estándar de cómo deberíamos diseñar los edificios para que tengan un diseño sismo resistente. El primer paso para abordar este problema es plantear la hipótesis. La hipótesis nula va a ser que la proporción de los edificios que cumplen con las normas sísmicas es menor al 90%, o sea que P va a ser menor a 0,90. Y vamos a plantear la otra hipótesis, que es la hipótesis alternativa. La proporción de edificios que cumplen con las normas sísmicas es al menos del 90%, o sea que P va a ser mayor o igual a 0,90. ¿Cómo elegimos el estadístico de prueba? Dado que estamos trabajando con una proporción y la muestra es grande, con n igual a 500, podemos utilizar el estadístico Z-score. Z-score se usa generalmente cuando las condiciones para la normalidad se cumplen. Es decir, cuando n por p y n por 1 menos p son ambos mayores a 5. Tenemos aquí la fórmula del Z-score, donde voy a explicar cada término. ¿Qué es cada término? Z es el Z-score, que es el estadístico de prueba que se utiliza para determinar si se rechaza o no la hipótesis, nula en la prueba de hipótesis. Este P es el P techo que le conocemos, que es la proporción muestral, que se calcula como el número de éxitos dividido por el tamaño de la muestra, que la muestra es 500. Representa la proporción observada en la muestra. ¿Qué es P? P es la proporción poblacional bajo la hipótesis nula. Es el valor de la proporción que se está probando. N es el tamaño de la muestra. Y este término de aquí es el error estándar de la proporción muestral y mide la variabilidad esperada de la proporción muestral debido al muestreo aleatorio. Y se calcula tomando la raíz cuadrada de la variancia de la proporción muestral, que es el término que tenemos aquí. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones para utilizar el Z-score? Al multiplicar n por p, tenemos que esto es igual a 450, que es mayor a 5, y n por 1 menos p es igual a 500 por 1 menos 0,90. Y esto es igual a 50, que igual es mayor a 5. Ambas condiciones se cumplen, por lo que podemos utilizar Z-score. Entonces, ¿cómo calculamos con RStudio? Primero, los datos del problema. N es igual a 500, el valor de nuestra muestra. La P, P va a ser igual a 0,90. X es 465, que es el número de edificios que cumplen con las normas sísmicas en la muestra. El P techo que mencioné antes va a ser el X dividido para la cantidad de la muestra. Entonces, ¿cómo calculamos el Z-score? El Z-score va a ser igual, como mencioné antes, con la fórmula. Aquí aplicamos la fórmula. Entonces, el Z nos da un valor de 2,236068 y calculamos el p-valor. El p-valor va a ser igual a 0,02673, y esta sería la fórmula para calcularlo. Entonces, por lo visto anteriormente, dado que el p-valor es de 0,127, es menor que el nivel de significancia comúnmente utilizado, que es de 0,05. Entonces se puede rechazar la hipótesis nula. Esto significa que hay suficiente evidencia para afirmar que la proporción de edificios que cumplen con las normas sísmicas en la región es al menos del 90%. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Regresión lineal. La regresión lineal es una técnica estadística fundamental en el análisis de datos que se utiliza para modelar la relación entre variables independientes y y una variable independiente x. Esta técnica asume que la relación entre las variables se puede describir con una línea recta. La regresión lineal simple involucra una sola variable independiente x y una variable dependiente y. La relación entre x y y se modela con la siguiente ecuación: y es igual a BO0 más BO1 por x, donde y es la variable dependiente que queremos predecir o explicar, x es la variable independiente utilizada para hacer la predicción, BO0 es el intercepto, que es el valor esperado de y cuando x es 0, y BO1 es la pendiente, que indica el cambio esperado en y, y por cada
y por cada unidad de tiempo, en X. La regresión lineal tiene diferentes aplicaciones, entre las cuales incluyen predicción. Permite predecir el valor de las variables dependientes para nuevos valores de las variables independientes. Análisis de tendencias. Ayuda a identificar y cuantificar tendencias en los datos. Evaluación de relaciones. Permite evaluar la fuerza y la dirección de la relación entre las variables. Modelado y control. Es utilizada en modelos de control y predicción en diversas áreas como economía, ingeniería, biología, entre otras. Ecuaciones para calcular los coeficientes. Aquí se muestran las ecuaciones para calcular los coeficientes de regresión lineal, simple, con un gráfico que representa una línea de regresión ajustada a los datos. La fórmula para B sub 1, que es la pendiente, se obtiene dividiendo la covarianza de X y EY. Entre la varianza de X, esto refleja cuando cambia Y, en promedio por cada unidad de cambio en X. La fórmula para B sub 0, que este sería el intercepto, se obtiene restando el producto de B1 y el promedio de X y del promedio de Y, indicando el valor de Y cuando X es 0. El gráfico ilustra los datos observados y la línea de regresión que mejor lo representa, destacando visualmente cómo los coeficientes calculados ajustan una línea recta que minimiza las diferencias entre los valores observados y los predichos para el modelo. El enunciado, se tiene un conjunto de datos que representa la cantidad de acero en toneladas utilizado en la construcción de diferentes edificios y el costo total de la construcción en millones de dólares. Entonces, se nos pide ajustar el modelo de regresión lineal para predecir el costo de la construcción en función de la cantidad de acero utilizado. Y nos dan los siguientes datos para hacer esta regresión. Tenemos la cantidad de acero en toneladas y los costos de la construcción en millones de dólares. ¿Cómo calculamos esto con RStudio? Tenemos los datos. Primero, lo que ponemos son los datos. Asignamos a la variable acero los datos que nos dieron del acero y a la variable costo los datos que nos dieron de los costos en millones de dólares. Ajustamos el modelo de regresión lineal, asignamos a modelo, a la variable modelo, asignamos la función LM costo a cero, donde costo es la variable dependiente y acero es la variable independiente. Mostramos los coeficientes del modelo y el modelo de regresión lineal es costo igual a 0 más 0.3 por acero. Este coef modelo 1, este sería el intercepto y esto sería la pendiente. Luego lo que hacemos con RStudio es graficar los datos y la línea de regresión. Esto con los comandos que nos sirven eh, para graficar en RStudio. Y en esta parte de aquí tendríamos los valores de las variables, que como mencioné antes, es el acero y el costo. En la imagen podemos apreciar la regresión lineal que se hizo con la cantidad de acero en toneladas y el costo de construcción en millones de dólares, donde los puntos azules representan los datos y la línea roja representa la línea de regresión, que es la que mejor se ajusta a estos puntos. Tenemos el siguiente código en Octave, donde el acero es nuestras variables en X y el costo es nuestras variables en Y. Las funciones poly-fit y poly-val son herramientas fundamentales para realizar ajustes de modelos polinomiales, incluyendo la regresión lineal. El poly-fit, la función en poly-fit en Octave se utiliza para ajustar un polinomio a un conjunto de datos. En el caso de la regresión lineal se utiliza para ajustar una línea recta, polinomio de grado 1, a los datos. Polyval. La función polyval en Octave se utiliza para evaluar un polinomio en un conjunto de puntos. En el contexto de la regresión lineal se utiliza para calcular los valores predichos por el modelo ajustado. En este caso tenemos el 3 por 10 a la menos 0 y el menos 1 por 1.94 por 10 a la menos 15, que es prácticamente 0. Y tenemos la siguiente gráfica. Gracias.